pero dice mucho tiempo. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Escuche, no solo del cargamento y de la nave, sino también de muchas personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. Este ayuno, que Lucas menciona aquí en el versículo 9, era el ayuno de Yom Kippur o el día de la expiación. Ahora, ¿por qué es importante? Porque él nos ubica, ese año cayó en octubre. Y desde finales de octubre hasta mediados de febrero, la navegación por ese lugar estaba prohibida. Porque era invierno y se levantaban tifones, y se levantaban huracanes, y se levantaban grandes tormentas. Y Pablo dice, se pone en pie y dice, varones, yo veo que la navegación, escucha, hay un hombre de Dios hablándole acá a estos incrédulos, va a ser con perjuicios, y no solo de la nave, sino de muchas personas. Pero dice que el capitán daba más, el centurión daba más crédito a lo que decía el capitán de la nave, el piloto de la nave. Así que usted sabe lo que puede pasar. Pablo sabía muy bien lo que era navegar en el mar Mediterráneo. Hasta este momento, de Hechos 27, Pablo había naufragado 3 veces. Esta sería la cuarta. Había hecho 11 viajes misioneros por el mar y había recorrido nada más y nada menos que 5.500 kilómetros por el mar. ¿Alguna experiencia tenía este hombre? No hablaba por hablar. Esta sería la cuarta vez que él iba a naufragar. Por eso cuando usted lee, dicen muchos naufragios en esto, en lo otro, en apedreada, en todas las cosas, en cárceles, en persecuciones, en hambre, en angustia, en desnudez, en naufragios, dice él. Él tenía autoridad. Para si usted hace la suma de Hechos, todo el libro de Hechos le da que Pablo viajó 5.500 kilómetros por mar. Pablo, aunque no era marinero, conocía muy bien el mar y también sabía lo que era un naufragio. Sin embargo, el centurión confía más en el piloto de la nave que en Pablo. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, y la mayoría no siempre tienen la razón, la mayoría crucificó a Jesús, eligió a Barrabás. Y lo peor de todo que fueron los mismos que decían hosana y le tendían las capas y le ponían laureles. Y después dijeron, maten a Jesús, crucifiquen a Jesús y liberen a Barrabás. La mayoría, dice el versículo 12, acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste de allí. Miren, la decisión de hacer este viaje fue una locura y la tomaron sin consultar a Dios. Como yo tengo mucha amistad con muchos pastores de la Iglesia de Dios, más de 100, de Asambleas de Dios, menonitas y todo, hay un punto neurálgico en la vida del pastor que al pastor le molesta mucho. La gente viene a traerte el problema cuando ya decidió, cuando ya actuó. Por ejemplo, vienen y me dicen, pastor, me estoy por poner de novio con fulano. Bueno, vamos a orar. No, es que no tiene que orar, porque ya me puse de novio. Entonces, ¿por qué me venís a preguntar? Pastor, hace 16 años que estoy acá y voy a hacer esto y quiero hacer lo otro. ¿Qué le parece? Y bueno, vamos a orar. No, yo ya me anoté, estoy en la 4ª clase. Pida consejo. Primero al Señor. Si no está seguro de lo que va a hacer, confía en el pastor que tiene, pídale consejo al pastor y vamos a orar juntos y no tome decisiones apresuradas, porque después que sacó el ancla y se puso a navegar y lo agarró la tormenta, no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a nadie, porque usted es el único responsable de las malas decisiones que toma en su vida.
No es culpa de Dios. Alocadamente actuó esta gente. Alocadamente. Y Dios le advirtió. Ellos no pudieron decir, Dios no me dijo nada. ¿Por qué Dios permitiste esta tormenta? Y si yo les hablé a través de Pablo que no salieran. Pero a veces nosotros tenemos nuestros oídos cerrados y nuestros ojos cerrados porque creemos que no las sabemos todas. Y podemos saber mucho, pero nunca podremos saber más que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que escuche esto, fue una locura y no tomaron en cuenta a Dios. Sin embargo, Dios seguía al mando. A veces las malas decisiones propias o de terceros nos arrastran a la tormenta. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, nunca nos abandona y no nos deja a la deriva. Nuestra paz nunca debe descansar sobre las decisiones personales o ajenas. Nunca. Sino que nuestra paz debe descansar sobre la mano del capitán confiable que nunca pierde el rumbo, ni suelta el timón, ni nos hace naufragar en la más dura tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, es en medio de la tormenta que Dios sostiene a los suyos por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? De su palabra. La palabra es un ancla en medio de la tempestad, que nos sostiene en medio de los vientos más huracanados de nuestras vidas. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. No es lo que nos parece, querida iglesia. Es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Porque a veces nos parece, y ellos empezó. ¿Vieron? Se equivocó Pablo. Se equivocó el pastor. El pastor no quiere que yo sea feliz. Claro que quiero que sea feliz. Claro que sí. Pero ¿sabes qué más quiero? Que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sea sobre tu vida, sobre mi vida y sobre esta iglesia. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Me siguen hasta ahí? Pero le pareció, dijo, bueno, gloria a Dios, vamos, Pablo estaba equivocado. Versículo 14. Pero no mucho después, escoba nueva barre bien, hay un dicho que dice. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La tormenta perfecta se desató en esa nave. ¿Por qué? Por no haber escuchado a Dios. Por no haber escuchado la voz de Dios. No tenían que estar allí si le hubiesen hecho caso al apóstol Pablo, que era el que hablaba de parte de Dios en ese tiempo. Pero a ellos les pareció, y a veces nos parece, ocultar a Dios. Nos parece que tenemos que hacer esto. Y después que lo hicimos, ya no se puede volver atrás. No hay forma de volver atrás. Así que la tormenta perfecta se ha desatado. Ahora están a la deriva. Los marineros hacen todo lo posible por no encallar en la Sirte, que era un banco de arena, donde las naves encallan y las olas huracanadas los destrozan. Es increíble como Lucas daba con lujo de detalle. Porque si uno va leyendo esto, es una historia de travesía teológica y muy detallada de todo lo que dice. Había una Sirte, un banco de arena donde los barcos encallaban, y si nosotros encallamos ahí nos iba a destrozar. Dice, ¿no? Y del versículo 17 al 19 dice que ellos empiezan a aligerar la nave, empiezan a cortar las cuerdas, y no pueden. En el 20 están haciendo todo lo que pueden. Miren, versículo 20. Ellos están haciendo todo lo que pueden. Y no apareciendo ni sol. Miren qué tremendo. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos metemos en bailes que Dios no nos llamó a meter. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acuérdense que en aquel entonces no había GPS, no estaba la gallega hablando, dobla a la izquierda. No. Se guiaban por el sol y las estrellas.
y no apareciendo por muchos días ni sol ni estrellas, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y como es Lucas el que escribe, hasta Lucas había perdido la esperanza de salvarse. ¿Por qué se incluye allí? Dice, como era una tormenta no pequeña, yo Lucas, que fui un apóstol de Jesucristo, que estaba escribiendo hechos, había también perdido todas las esperanzas de salvarme. ¿Por qué? Porque la tormenta no era pequeña. No encuentran el rumbo, perdieron toda esperanza de salvarse humanamente, no hay salida, pero la mano del capitán, aleluya, la mano del capitán sigue sosteniendo el timón y sigue manejando la nave por las tormentas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, vas a ir a Roma. Y no importa lo que pase, Pablo, vas a ir a Roma porque yo te lo prometí. Atentamente, Dios. Hechos 23:11. Iglesia, destino es el cielo. Y vas a llegar. Aunque se levanten tormentas, aunque tomen malas decisiones, aunque el viento huracanado te envuelva y parezca que vas a naufragar, aunque la vida te sorprenda abruptamente con heridas y dolores que nunca imaginaste tener, vas a llegar porque Dios sigue piloteando la nave. ¡Aleluya! Yo no sé tú, pero mi destino es el cielo. Y se levantan las tormentas, y la nave se sacude, y los vientos nos abrazan, y a veces parece que vamos a naufragar, pero Jesús está en nuestra barca, y con solo una orden, Él trae templanza y bonanza y nos lleva a puerto seguro. ¿Cuántos me siguen hasta allí? Así que cuando el hombre pierde las esperanzas y las fuerzas, Dios interviene a través de su siervo. Versículo 21 al 26. Dice así. ¿Está conmigo allí? Entonces ellos le dijeron, Hechos 27, perdón, 21, me pasé el 28. Ahora sí. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, yo les dije, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente en la nave. ¿Por qué, Pablo? A ver, ¿por qué? Pararon la oreja. Y Pablo les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío que será así. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Interesante el versículo 25, me anoté yo por aquí. ¿Lo leemos de nuevo juntos? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Escuche, la actitud de un verdadero líder, la actitud de alguien que conoce a Dios. El mundo se cae en pedazos, todos están muertos del miedo. ¿Cuánto es todo? Ahora después lo vamos a ver, 275, porque con Pablo viajaban 276 en esa nave. El mundo está
Se cae en pedazos, todos están temblando, muertos del miedo. No voy a volver a ver a mis hijos, no voy a volver a ver a mi esposa, voy a morir en este mar. Pero aquí aparece alguien que confía plenamente en Dios, Dios que sostiene el timón de su vida. Versículo 27. Esto se pone bueno. Venida la 14ª noche, así que 14ª, 14, 2 semanas, sin comer estos tipos. La angustia que tenían. Ha estado tan angustiado, tan triste que no tiene ganas de comer a veces. No me pasa, te dice, no puedo. Gente decía 2 semanas que estaban en el mar. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. 2 semanas sin dormir, sin comer, sin ver las estrellas, los marineros perciben que están llegando a tierra. Y dice el versículo 30, si lo quieren poner ahí, que algunos de ellos querían escapar. Y Pablo interviene en el versículo 30. Y dice así: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que se querían largar las anclas de proa. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Qué era un esquife? Era un barco pequeñito que estaba colgado de los barcos grandes. Pablo trabaja en el puerto, se debe saber algo de eso. Y se iban a escapar. Y Pablo les dijo: si nos mantenemos juntos y unidos, Dios nos va a salvar. Ahora, si algunos abandonan el barco, quedarán a su merced y no podrán ser salvados por el Señor. 2 semanas sin dormir, sin comer, como les dije. La manera en que Dios iba a salvar a todas esas personas era solamente si se mantenían juntos. Versículo 32. Esta vez el centurión le hace caso a Pablo. Y quiero que leamos algo importante del 33 al 38. Sigue conmigo, allí está ahí, no se durmió todavía, está aburrido. Va a ver que va a tener una linda conclusión. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Los marineros necesitan comer porque están débiles. Y la nave en cualquier momento va a encallar. Y algunos, los que saben nadar, tienen que nadar y otros se tienen que ir en tablas. Necesitan comer. Pero el versículo 35 me encanta. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Ahora yo quiero que usted se ponga en perspectiva. Las cosas vuelan de un lado a otro. El viento sacude la nave. La gente está llorando, está amarrada a los mástiles, no puede más. Y Pablo se levanta y dice: bueno, ustedes no comen porque no tienen pan. Ustedes no comen porque no confían en Dios. Coman. Comé. Comé, iglesia, porque Dios dijo que ibas a salvarte y que no ibas a naufragar. A mí me encanta. O Pablo se volvió loco, no aguantaba más el hambre. Pablo sabía en quién había creído. O Pablo realmente era un siervo del Señor. O Pablo tenía claro
la tormenta no lo iba a hacer naufragar. El barco se sacude con violencia, las cosas vuelan de un lado a otro. Pablo se pone en pie, toma pan y empieza a comer. Y los demás, al ver a Pablo, cobran ánimo y comen. Aleluya. Escucha, abre tus oídos. Si eres un líder, si eres un hijo de Dios, debes comportarte como tal. Por lo tanto, aunque la tierra tiemble, las cosas sean removidas, echadas a los profundos del mar, yo estaré tranquilo, porque sé quién es el que maneja mi nave. Bendito sea el Señor. Todos lloran, están rendidos, pero tú no, porque tú tienes a Dios. Tú no, porque tú tienes a Dios. ¿Sabes qué? Tienes las promesas de Dios. Pablo, vas a ir a Roma. Vas a llegar donde Dios te dijo que ibas a llegar. A veces que Dios esté tardando no significa que se haya olvidado de sus promesas. A veces, aunque la tormenta nos esté abrazando y nos dé vuelta y nos sacuda, no significa que estemos solos. Dios sigue al mando. Él sigue teniendo el timón de nuestras vidas. Todos lloran, tú eres diferente. ¿Recuerdan David en Siclag? Lo iban a apedrear y él consultó a Dios. Versículo 38 es impresionante. El 38 del 27. Miren, se ve que comieron, sacaron las ganas y ya satisfechos, dice. Comieron hasta reventar, dice mi mamá. Comieron y ya satisfechos, el versículo 38. Aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y dice, pero esta gente está loca. Tiró toda la comida al mar. Tremendo, ¿saben por qué? Porque Mateo, capítulo 4, versículo 4 dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si un preso se escapaba, los soldados lo pagaban con la vida. Del 39 al 44 usted puede leer allí en su casa que iban a matar a todos. ¿Recuerdan Pablo y Silas? Se ponen a cantar, tiemblan las cárceles, se caen las cadenas, se abren las rejas de todos y el carcelero saca la espada para matarse y quitarse la vida. Y Pablo le dice, no te hagas daño porque estamos todos acá. Así que el centurión, queriendo salvar a Pablo, impide eso. Y Dios le había prometido a Pablo que todos se salvarían. Y eso fue lo que ocurrió. Algunos llegaron nadando y otros en tablas, pero ni uno se ahogó. Ni uno se perdió. Y es mi deseo que ni uno de ustedes se pierda en el camino angosto que lleva a la salvación. Y que un día, cuando ustedes estén en el cielo, poder verles y decir, aunque la tormenta nos abrazó y los vientos fueron contrarios, lo logramos, porque la nave no la pilotea Leonardo García, la pilotea nuestro Señor Jesucristo, y el destino con Él está asegurado. Escucha, que ya vamos a concluir. Son un poco más de 5 minutos, Juan. No voy a mentir. Las promesas de Dios para tu vida se cumplirán. Aunque haya tormenta y el barco se sacuda, tú confía, porque Dios sigue al mando y Él gobierna sobre las tormentas. Nuestro Dios es Dios que siempre cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque, querido Enrique, Él es un capitán confiable. Hoy tú tienes que comprender que las tormentas son parte de la vida cristiana. Uno podría decir, bueno, ya pasó, al fin terminó el suplicio de Pablo, pero miremos juntos del versículo 1 al 3 del capítulo 28. Estando ya salvo, wow, gloria a Dios, se terminó. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron
no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y miren, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, porque un buen líder es siervo de Dios, pero también es siervo de los hombres, algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Uno diría, para, pobre Pablo. El único cristiano ahí, aunque estaba Lucas y Aristarco con él, pero el único, para. Pasó la tormenta y lo pica una víbora. ¿Qué ha pasado a veces? ¿Hasta cuándo, Dios? Salgo de una y me meto en otra. Salgo de, ¿cómo es? De Guatemala y exacto, no me salía, gracias. Ya, Dios, ya es demasiado. Y entonces nos consolamos poniendo esa frase: Dios le da sus mayores batallas a sus mejores guerreros. Yo no quiero ser un mejor guerrero. Pobre Pablo. Termina de salir de un naufragio y lo pica una víbora. Y los habitantes de la isla esperan lo peor. Lo había picado una serpiente, el versículo 4. El 28 dice así: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, hay una placa allí, chiquilines, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien es escapado del mar la justicia o la diosa Dike. Dike, muy bien, profe. Ya me lo habías dicho ayer y me acordé ahora. La diosa Dike, dice mi esposa, que es profesora de literatura, ¿qué quiere decir justicia? No. Lo dejó vivir. Hay una placa que se la mandé allí con una víbora en la mano, creo que está allí. Eso. Pobre Pablo. Y lo picó de verdad. Ahora la diferencia con el cuento de A la deriva del señor Paulino y de Pablo es abismal. ¿Por qué? Porque si los habitantes de esta isla estaban esperando que Pablo muriera, es porque la Biblia era venenosa. Uno murió, pero otro. Alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Este hombre es un asesino. Miren, así es la gente. Gente, así es la gente. Gente, así somos. Juzgamos sin saber. Algo habrá hecho. ¿En qué andará? Dios te prospere. Si este está vendiendo droga. Así somos los seres humanos. Miren. Este hombre es un asesino y lo había sido, pero todos sus pecados habían sido perdonados. La gente te puede juzgar por tu pasado, pero Dios no se acuerda de tus errores y pecados. Y miren lo que ocurre en el versículo 5 y 6. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. ¡Qué lindo! Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: no es un asesino, es un Dios. Así es la gente. Así somos. Como te va, la gente piensa que a veces no va mal. No es porque estemos haciendo cosas mal. Dios lo permitió. Y Romanos 8:28 dice que todo ayuda para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Así son las personas, así somos. Creen que saben tu destino, pero tu destino no lo marcan las personas. Tu destino ya lo marcó Dios cuando aceptaste a Jesús en tu corazón y te selló con su Espíritu Santo. No importa si fuiste un asesino o lo que haya sido. ¿Cuántos dicen amén? La serpiente podrá morderte, pero tu vida y mi vida
están escondidas en Cristo y en la cruz del Calvario. La sangre del unigénito Hijo de Dios es nuestro antídoto perfecto contra la mordedura de la serpiente y el pecado. Por las venas de Pablo corría la sangre de Cristo, las tuyas y las mías. Dios no solo preserva la vida de Pablo, sino que usa este suceso para que él predicara el evangelio en la isla de Malta. Rápidamente, versículos 7 al 10. En aquellos lugares, miren, lo mejor que puede hacer un pastor por su iglesia es estudiar la Biblia, y lo mejor que un pastor le puede dar a su iglesia es Biblia. Así que si su pastor lee mucho la Biblia, agradézcale al Señor, porque le está predicando Biblia y no le está contando anécdotas ni está inventando nada. Versículos 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, algunos dicen que era el gobernador, llamado Publio, quien los recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, les impuso las manos y le sanó. Disentería es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad de los intestinos, la inflamación del intestino y que produce mucha diarrea, y dice que esta era una fiebre muy particular que ocurría solamente en la isla de Malta. No sabían por qué. En el año 1800 y pico descubren que esa fiebre y esa venía por el agua contaminada, disentería está bien, venían a causa de las cabras, hacen el antídoto y se termina la fiebre. Pero aquí, 2000 años atrás, no se sabía que era eso. Así que se descubre, estas fiebres duraban meses e incluso años, así que el padre de Publio estaba realmente mal, probablemente iba a morir, pero Pablo oró por él y Dios lo sanó. El paso de Pablo por la isla de Malta no fue un accidente, era el plan de Dios que Dios naufragara allí para salvar a mucha gente. No solo los de la nave, como dijimos, 276, sino a mucho de la gente en alto. Ahora yo te pregunto a ti hoy aquí, ¿qué si Dios te está haciendo pasar por todo lo que estás pasando para hacer bendición para muchos? El propio Pablo dijo que todo lo que le ocurrió sirvió para que el evangelio se extendiese. Escucha, en circunstancias normales un barco va de Cesarea a Italia entre 4 y 6 semanas. ¿Saben cuánto le llevó a Pablo? Entre 5 y 6 meses. Dios no está apurado con nosotros. Dios nunca llega tarde. ¿Les cuenta la historia de Lázaro? Lázaro duerme ya. Si duerme se despertará. No. Lázaro ha muerto. Y me alegro que haya sido así, porque ustedes van a ver la gloria de Dios. Y llegó y le dijeron, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús se paró enfrente y dijo, Lázaro, sal fuera. Es que el muerto escuchó la voz de Jesús. Esto es una antesala de lo que va a pasar. Cuando Él en las nubes venga y al final de la última trompeta los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados juntamente con Dios en las nubes. Y Lázaro salió envuelto en sábanas y en un sudario, y Él dijo, denle de comer. Las hermanas los abrazaron. Dios nunca llega tarde. El destino de nuestras vidas no lo maneja un centurión, ni la naturaleza, ni todos los demonios del mundo. Nuestro destino y nuestra vida están en las manos de Dios. Cristo es quien gobierna nuestra nave. Él es un capitán confiable. Por último, venga lo que venga y pase lo que tenga que pasar, Dios siempre cumple sus promesas. Versículo 11. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Castor y Polus eran una insignia de 2 hermanos gemelos de la historia de la literatura greco-romana, greco-romana, que eran supuestamente los patronos de los mares, los protectores de los marineros y los garantes de travesías seguras. ¿Por qué Lucas pone ese detalle?
¿Qué nos importa a nosotros que en la nave tuviera una insignia con una foto de dos hermanos gemelos? ¿Qué nos importa? Castor, miren qué nombre, Castor y Polus. Es que él, yo pienso que cuando se fue a subir a la nave y vio la insignia, dijo, nosotros no nos salvaron esos dioses imaginarios. A nosotros nos salvó el Dios del cielo, aquel que prometió en Isaías 43, hay otra placa, Lucía, allí para finalizar casi, aquel que prometió en Isaías 43, 2, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no quemarás, ni la llama arderá en ti. Llegaron por fin a Roma, para terminar de 12 al 14. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento, llegamos al segundo día a Puteoli. Dice allí, el 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Llegaron por fin a Roma, versículo 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Aleluya. Después de meses de peligro, naufragio, picaduras de serpiente, Pablo llega allí. La iglesia lo sale a recibir, se abrazan y cobra aliento. Se espera de los pastores, y así debe ser, que los pastores alienten al rebaño. Pero también debería esperarse del rebaño que aliente a sus pastores, porque los pastores somos seres humanos. Necesitamos ser abrazados, sostenidos, tal como el pastor debe hacerlo con el rebaño. Escuche, 3 años antes de esto, en Romanos 1, 11 y 12, Pablo le escribe esto. 3 años antes. Porque deseo, Romanos 1, 11 y 12, por si quieren poner allí. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Y el versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dios cumplió lo que le prometió a Pablo. Pablo llegó a destino. Pablo abrazó la iglesia. La iglesia que esperaba a Pablo, porque no era como ahora que con un SMS, un WhatsApp, ya nadie usa SMS, pero Telegram, una llamada, le decía, estamos acá, no sabemos si llegamos. Estaban esperando, y qué alegría les vino cuando se vieron. El momento ha llegado, están juntos después de 3 años y muchas penurias, y escuche para cerrar. Un día llegaremos al cielo y no serán personas las que salgan a recibirnos. Será el Rey de Reyes y Señor de Señores que con un abrazo nos dirá, ven buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Has llegado a tu destino. Yo siempre he estado contigo. Yo fui quien sostenía el timón de tu vida en medio de las tormentas tan grandes, cuando parecías que ibas a naufragar. El mismo Cristo que sostuvo a Pablo en el Mediterráneo, te está sosteniendo a ti. A veces la vida nos lleva a través de mares impetuosos, por los cuales nunca quisiéramos atravesar. Gracias a Dios que Él nunca suelta el timón. Gracias porque Él es un capitán fiel y confiable, y no hay tormenta que te pueda destruir, y no hay ola tan grande que tu barca pueda hundir. Paulino estaba solo, mordido por la serpiente y a la deriva. Nosotros estamos en Cristo. Hemos sido curados de la mordedura de la serpiente antigua, porque Isaías dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Nuestro barco no está a la deriva. Cristo es nuestro capitán confiable. No tengas miedo, porque con Él tu destino está asegurado. Ponete en pie. Cerrá tus ojos allí donde estás.
Yo no sé por la tormenta que estás atravesando. Quizás tu barca se está sacudiendo. Has soltado amarras y te has dejado llevar por los mares de la vida, porque has comprendido que ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada por ese hijo que entró a la droga y te has desesperado y aunque tratas, parece que cada vez está peor. Ya no puedes hacer nada por ese familiar, por ese matrimonio, por esa enfermedad. Hoy te tengo buenas noticias, iglesia. Y espero que estas buenas noticias sean como un bálsamo a tu corazón. Sean como miel a tu paladar. Y que la palabra de Dios hoy te confronte. Y que la palabra de Dios hoy te conforte. Te confronte y te conforte. Él dará vigor a tus huesos. Él te sostendrá en medio de la tormenta cuando sientas que no puedes más. Y cuando el barco se bambolea y los vientos soplan, allí nuestro capitán Jesucristo toma fuerte el timón de nuestras vidas y no nos suelta. A veces parece que no podemos más. A veces parece que vamos a naufragar. A veces soplan los